tierra, ahora se va de ordinario por mar, y algunas veces por la costa, que aunque es trabajoso y molestísimo camino, no tiene el peligro que el otro camino de la sierra, en el cual hay unas llanadas, donde al pasar perecieron muchos hombres, y otros escaparon con gran ventura, pero algunos de ellos mancos, o lisiados da allí un airecillo no recio, y penetra de suerte, que caen muertos cuasi sin sentirlo, o se les caen cortados de los pies y manos dedos, que es cosa que parece fabulosa, y no lo es, sino verdadera historia. Yo conocí, y traté mucho al general Jerónimo Costilla, antiguo poblador del Cusco, al cual le faltaban 3 o 4 dedos de los pies, que pasando por aquel despoblado a Chile, se le cayeron, porque penetrados de aquel airecillo, cuando los fue a mirar, estaban muertos, y como se cae una manzana nublada del árbol, se cayeron ellos mismos, sin dar dolor, ni pesadumbre. Refería el sobredicho capitán, que de un buen ejército, que había pasado los años antes, después de descubierto aquel reino por Almagro, gran parte había quedado allí muerta, y que vio los cuerpos tendidos por allí, y sin ningún olor malo, ni corrupción, y aún añadió otra cosa extraña, que hallaron vivo un muchacho, y preguntado cómo había vivido, dijo, que escondiéndose en no sé qué chocilla, de donde salía a cortar con un cuchillejo de la carne de un rocín muerto, y así se había sustentado largo tiempo, y que no sé cuántos compañeros que se mantenían de aquella suerte, ya se habían acabado todos, cayéndose un día uno, y otro día otro amortecidos, y que él no quería ya, sino acabar allí como los demás, porque no sentía en sí disposición para ir a parte ninguna, ni gustar de nada. La misma relación oía a otros, y entre ellos, a uno que era de la compañía, y siendo seglar había pasado por allí. Cosa maravillosa es la cualidad de aquel aire frío, para matar, y juntamente para conservar los cuerpos muertos sin corrupción. Lo mismo me refirió un religioso grave, dominico, y prelado de su orden, que lo había él visto pasando por aquellos despoblados, y aún me contó, que siéndole forzoso hacer noche allí para ampararse del vientecillo, que digo que corre en aquel paraje tan mortal, no hallando otra cosa a manos, juntó cantidad de aquellos cuerpos muertos que había al derredor, e hizo de ellos una como paredilla por cabecera de su cama, y así durmió, dándole la vida a los muertos. Sin duda es un género de frío aquel, tan penetrativo, que apaga el calor vital, y corta su influencia, y por ser juntamente sequísimo, no corrompe, ni pudre los cuerpos muertos, porque la corrupción procede de calor y humedad cuanto a otro género de aire, que se siente sonar debajo de la tierra, y causa temblores y terremotos, más en Indias que en otras partes, decirse a cuando se trate de las cualidades de la tierra de Indias. Por ahora contentarnos hemos con lo dicho de los vientos y aires, y pasaremos a lo que se ofrece considerar del agua. Capítulo X. Del océano, que rodea las Indias, y de la mar del norte, y del sur. En materia de aguas, el Principado tiene el gran mar Océano, por el cual se descubrieron las Indias, y todas sus tierras están rodeadas de él, porque o son islas del mar Océano, o tierra firme, que también por donde quiera que fenece y se acaba, se parte con el mismo océano. No sea hasta ahora en el nuevo orbe descubierto mar Mediterráneo, como le tienen Europa, Asia y África, en las cuales entran unos brazos de aquel inmenso mar, y hacen mares distintos, tomando los nombres de las provincias y tierras que bañan, y cuasi todos estos mares mediterráneos se continúan entre sí, y al cabo con el mismo océano en el estrecho de Gibraltar, que los antiguos nombraron columnas de Hércules. Aunque el mar Rojo, desasido de esotros mediterráneos, por sí se entra en el océano Índico, y el mar Caspio con ninguno se junta más en Indias, como digo, ningún otro mar se halla sino el océano, y este dividen en dos, uno, que llaman Mar del Norte, otro, Mar del Sur, porque la tierra de Indias occidentales, que fue descubierta por el océano que llega a España, toda está puesta al norte, y por esa tierra vinieron a descubrir mar de la otra parte de ella, la cual llamaron del sur, porque por ella bajaron hasta pasar la Linea, y perdido el norte, o polo ártico, descubrieron el polo antártico, que llaman sur, y de ahí quedó nombrar Mar del Sur todo aquel océano, que está de la otra parte de las Indias occidentales, aunque sea grandísima parte de él puesta al norte, como lo está toda la costa de la Nueva España, y de Nicaragua, y de Guatemala, y de Panamá. El primer descubridor de este Mar del Sur, dicen,
haber sido un Blasco Núñez de Balboa, descubrióse por lo que ahora llaman tierra firme, en donde se estrecha la tierra a lo sumo, y los dos mares se allegan tanto uno al otro, que no distan más de 7 leguas, porque aunque se andan 18 de nombre de Dios a Panamá, es rodeando, y buscando la comodidad del camino, mas tirando por recta línea. No dista más de lo dicho un mar del otro. Han platicado algunos de romper este camino de 7 leguas, y juntar el un mar con el otro, para hacer cómodo el pasaje al Perú, en el cual dan más costa, y trabajo 18 leguas de tierra, que hay entre nombre de Dios y Panamá, que 2300 que hay de mar. A esta plática no falta quien diga, que sería negar la tierra, porque quieren decir, que el un mar está más bajo que el otro, como en tiempos pasados se halla por las historias haberse dejado de continuar por la misma consideración el mar Rojo con el Nilo, en tiempo del rey Sesostris, y después del Imperio Otomano 132. Mas para mí tengo por cosa vana tal pretensión, aunque no hubiese el inconveniente que dicen, el cual yo no tengo por cierto, pero eslo para mí, que ningún poder humano bastará a derribar el monte fortísimo e impenetrable que Dios puso entre los dos mares, de montes y peñas durísimas, que bastan a sustentar la furia de ambos mares. Y cuando fuese a hombres posible, sería a mi parecer muy justo temer del castigo del cielo, querer enmendar las obras que el Hacedor, con sumo acuerdo y providencia, ordenó en la fábrica de este universo, cesando, pues, de este cuidado de abrir la tierra y unir los mares, hubo otro menos temerario, pero bien difícil y peligroso de inquirir, si estos dos grandes abismos se juntaban en alguna parte del mundo. Y esta fue la empresa de Fernando Magallanes, caballero portugués, cuya osadía y constancia grande en inquirir este secreto, y no menos feliz suceso en hallarle, con eterna memoria puso nombre al estrecho, que con razón por su inventor se llama de Magallanes, del cual, como de una de las grandes maravillas del mundo, trataremos un poco el estrecho, pues, que en la mar del sur halló Magallanes, creyeron algunos, o que no lo había, o se había ya cerrado, como don Alonso de Ercilla escribe en su Araucana, y hoy día hay quien diga que no hay tal estrecho, sino que son islas entre la mar, porque lo que es tierra firme, se acaba allí, y el resto es todo islas, y al cabo de ellas se junta el un mar con el otro amplísimamente, o por mejor decirse, es todo un mismo mar, pero de cierto consta haber el estrecho, y tierra larguísima a la una banda y a la otra, aunque la que está de la otra parte del estrecho al sur no se sabe hasta dónde llegue. Después de Magallanes, pasó el estrecho un navío del obispo de Plasencia de Gutiérrez Carvajal, cuyo mástil dicen, que está en Lima a la entrada de Palacio de la Banda del Sur. Se fue después a descubrir por orden de don García de Mendoza, que entonces tenía el gobierno de Chile, y así le halló y pasó el capitán Ladrillero, cuya relación notable yo leí, aunque dice no haberse atrevido a desembocar el estrecho, sino que habiendo ya reconocido la mar del norte, dio la vuelta por la aspereza del tiempo, que era ya entrado el invierno, y venían, según dice, las olas del norte furiosas, y las mares hechas todas espuma de bravas. En nuestros días pasó el propio estrecho Francisco Drake, inglés corsario, después le pasó el capitán Sarmiento por la Banda del Sur, y ahora últimamente, en este año pasado de 87, con la instrucción que dio Drake, le han pasado otros corsarios ingleses, que al presente andan en la costa del Perú. Y porque me parece notable la relación que yo tuve del piloto mayor, que le pasó, la pondré aquí. Capítulo sí del estrecho de Magallanes, como se pasó por la Banda del Sur año de 1579, habiendo Francisco Drake pasado el estrecho de Magallanes, y corrido la costa de Chile, y de todo el Perú, y robado el navío de San Juan de Antona, donde iba gran suma de barras de plata, el virrey de Francisco de Toledo armó y envió 2 navíos buenos, para que reconociesen el estrecho, yendo por capitán Pedro Sarmiento, hombre docto en astrología. Salieron del Callao de Lima por principio de octubre, y porque aquella costa tiene viento contrario, que corre siempre del sur, hiciéronse mucho a la mar, y con muy próspero viaje, en poco más de 30 días se pusieron en el paraje del estrecho. Pero porque es dificultoso de reconocer, para este efecto llegándose a tierra entraron en una ensenada grande donde hay un archipiélago de islas. Sarmiento porfiaba que allí era el estrecho, y tardó más de un mes en buscarle por diversas calas y caletas, y subiendo sobre cerros altos de tierra viendo que no le hallaban,
a requerimiento que los de la armada le hicieron, en fin volvió a salir a la mar, y hízose a lo largo el mismo día les dio un temporal recio, con el cual corrieron, y a prima noche vieron el farol de la capitana, y luego desapareció, que nunca más la vio la otra nave el día siguiente, durando la furia del viento, que era travesía, los de la capitana vieron una abra que hacía la tierra, y parecióles recogerse allí, y abrigarse hasta que el temporal pasase. Sucedió que reconocida la abra, vieron que iba entrando más y más en tierra, y sospechando que fuese el estrecho que buscaban. Tomando el sol halláronse en 51 grados y medio, que es la propia altura del estrecho, y para certificarse más echaron el bergantín, el cual habiendo corrido muchas leguas por aquel brazo de mar adentro, sin ver fin de él, acabaron de persuadirse que allí era el estrecho, y porque tenían orden de pasarle, dejaron una cruz alta puesta allí, y letra abajo para que el otro navío, si aportase allí, supiese de la capitana, y la siguiese. Pasaron, pues, con buen tiempo y sin dificultad el estrecho, y salidos a la mar del norte fueron a no sé qué isla, donde hicieron aguada, y se reformaron, y de allí tomaron su derrota a Cabo Verde, de donde el piloto mayor volvió al Perú por la vía de Cartagena y Panamá, y trajo al virrey la relación del estrecho, y de todo lo sucedido, y fue remunerado conforme al buen servicio que había hecho. Mas el capitán Pedro Sarmiento, de Cabo Verde pasó a Sevilla en el navío que había pasado el estrecho, y fue a la corte, donde su majestad le hizo mucha merced, y a su instancia mandó armar una gruesa armada, que envió con Diego Flores de Valdés, para poblar y fortificar el estrecho, aunque con varios sucesos la dicha armada tuvo mucha costa, y poco efecto. Volviendo ahora a la otra nave almiranta que iba en compañía de la capitana, habiéndose perdido de ella con aquel temporal que dije, procuró hacerse a la mar lo más que pudo, mas como el viento era travesía, y forzoso, entendió de cierto perecer, y así se confesaron y aparejaron para morir todos. Duróles el temporal sin aflojar 3 días, de los cuales, pensando dar en tierra cada hora, fue al revés, que siempre veían írseles desviando más la tierra, hasta que al cabo del tercero día, aplacando la tormenta, tomando el sol se hallaron en 56 grados, y viendo que no habían dado al través, antes se hallaban más lejos de la tierra, quedaron admirados, de donde infirieron, como Hernando Lamero, piloto de la dicha nave, me lo contó, que la tierra que está de la otra parte del estrecho, como vamos por el mar del sur, no corría por el mismo rumbo que hasta el estrecho, sino que hacía vuelta hacia levante, pues de otra suerte no fuera posible dejar de sabordar en ella con la travesía que corrió tanto tiempo. Pero no pasaron más adelante, ni supieron si se acababa allí la tierra, como algunos quieren decir que es isla lo que hay pasado el estrecho, y que se juntan allí los dos mares de norte y sur, o si iba corriendo la vuelta del este hasta juntarse con la tierra de vista que llaman, que responde al cabo de Buena Esperanza. Como es opinión de otros, la verdad de esto no está averiguada hoy día, ni se halla quien haya rodeado aquella tierra. El virrey de Martín Enríquez me dijo a mí, que tenía por invención del corsario inglés la fama que se había echado de que el estrecho hacía luego isla, y se juntaban ambos mares, porque él, siendo virrey de la Nueva España, había examinado con diligencia al piloto portugués que allí dejó Francisco Drake, y jamás tal entendió de él, sino que era verdadero estrecho, y tierra firme de ambas partes, dando, pues, vuelta la dicha nave almiranta, reconocieron el estrecho, según el dicho Hernando Lamero me refirió, pero por otra boca o entrada que hace en más altura, por causa de cierta isla grande que está a la boca del estrecho, que llaman la Campana, por la hechura que tiene, y él quiso, según decía, pasarle, y el almirante y soldados no lo consintieron, pareciéndoles que era ya muy entrado el tiempo, y que corrían mucho peligro, y así se volvieron a Chile y al Perú sin haberle pasado. Capítulo sí del estrecho que algunos afirman haber en la Florida, como Magallanes halló aquel estrecho, que está al sur, así han otros pretendido descubrir otro estrecho, que dicen haber al norte, el cual fabrican en la tierra de la Florida, la cual corre tanto, que no se sabe su término. El adelantado Pedro Meléndez, hombre tan práctico y excelente en la mar, afirmaba ser cosa cierta el haber estrecho, y que el rey le había mandado descubrirle, de lo cual mostraba grandísima gana. Traía razones para probar su opinión, porque decía, que se habían visto en la mar del norte pedazos de navíos que usan los chinos, lo cual no fuera posible, si no hubiera paso de la una mar a la otra ítem,
refería, que en cierta bahía grande que hay en la Florida, y entra 300 leguas la tierra adentro, se veían ballenas a ciertos tiempos, que venían del otro mar. Otros indicios también refería, concluyendo finalmente, que a la sabiduría del Hacedor, y buen orden de naturaleza pertenecía, que como había comunicación, y paso entre los dos mares al polo antártico, así también la hubiese al polo ártico, que es más principal este estrecho, dicen algunos, que tuvo de él noticia aquel gran corsario Drake, y que así lo significó él cuando pasó la costa de Nueva España por la mar del sur, y aún se piensan que hayan entrado por él los corsarios ingleses, que este año pasado de 1587 robaron un navío, que venía de las Filipinas con gran cantidad de oro y otras riquezas, la cual presa hicieron junto a las Californias, que siempre reconocen las naves que vuelven a la Nueva España de las Filipinas y de la China según es la osadía de los hombres, y el ansia de hallar nuevos modos de acrecentarse. Yo aseguro que antes de muchos años se sepa también este secreto, que es cierto cosa digna de admiración, que como las hormiguillas tras el rastro, y noticia de las cosas nuevas, no paran hasta dar con lo dulce de la codicia y gloria humana y la alta y eterna sabiduría del Criador usa de esta natural curiosidad de los hombres para comunicar la luz de su santo evangelio a gentes, que todavía viven en las tinieblas obscuras de sus errores mas en fin, hasta ahora el estrecho del polo ártico, si le hay, no está descubierto, y así será justo decir las propiedades y noticias, que del Antártico ya descubierto y sabido nos refieren los mismos que por sus ojos las vieron capítulos y de las propiedades del estrecho de Magallanes. El estrecho, como está dicho, está en altura de 52 grados escasos al sur, tiene de espacio desde un mar a otro 90, o 100 leguas, donde más angosto, será de una legua algo menos. Y allí pretendían que el rey pusiese una fuerza para defender el paso. El fondo en partes es tan profundo, que no se puede sondear, en otras se halla fondo, y en algunas no tiene más que 18, y aún en otras no más de 15 brazas de las 100 leguas que tiene de largo de mar a mar. Se reconoce claro, que las 30 va entrando por su parte la mar del sur, y va haciendo señal con sus olas. Y las otras 70 leguas hace señal la mar del norte con las suyas. Hay empero esta diferencia, que las 30 del sur corre entre peñas altísimas, cuyas cumbres están cubiertas perpetuamente de nieve, y según son altas, parece que se juntan, y por eso es tan difícil reconocer la entrada del estrecho por la mar del sur. Estas mismas 30 leguas es de inmensa profundidad, sin que se pueda dar fondo en ellas, pero puédense varar los navíos en tierra, según es fondable su ribera. Las otras 70 leguas, que entra la mar del norte, se halla fondo y tienen a la una banda, y a la otra grandes campos y sabanas, que allá llaman. Entran en el estrecho muchos ríos, y grandes de linda agua hay maravillosas arboledas, y algunos árboles de madera escogida y olorosa, y no conocida por acá, de que llevaron muestra los que pasaron del Perú. Hay grandes praderías la tierra adentro, hace diversas islas en medio del estrecho. Los indios, que habitan a la banda del sur, son pocos, chicos, y ruines. Los que habitan a la banda del norte son grandes y valientes, de los cuales trajeron a España algunos que hallaron pedazos de paño azul, y otras insignias claras de haber pasado por allí gente de Europa. Los indios saludaron a los nuestros con el nombre de Jesús. Son flecheros, andan vestidos de pieles de venados, de que hay copia por allí. Crecen y descrecen las aguas del estrecho con las mareas, y vense venir las unas mareas de la mar del norte, y las otras de la mar del sur claramente, y en el lugar donde se encuentran, que como he dicho, es 30 leguas del sur y 70 del norte, parece ha de haber más peligro que en todo el resto. Pero cuando pasó la capitana de Sarmiento, que he dicho, no padecieron grave tormenta, antes hallaron menos dificultad de lo que pensaron, porque además de ser entonces el tiempo bonancible, vienen las olas del mar del norte muy quebrantadas, por el gran espacio de 70 leguas que entran, y las olas del mar del sur, por ser su profundo inmenso, tampoco muestran tanta furia, anegándose en aquella profundidad. Bien es verdad, que en tiempo de invierno es innavegable el estrecho por la braveza de los vientos, e hinchazón de los mares que allí hay, y por eso se han perdido algunas naves que han pretendido pasar el estrecho, y de la parte del sur sola una le ha pasado, que es la capitana que he dicho, de cuyo piloto mayor, llamado Hernando Alonso, tuve yo muy larga relación de todo lo que digo, y vi la verdadera descripción y costa del estrecho,
que como la iban pasando, la fueron haciendo, cuya copia trajeron al rey a España, y llevaron a su virrey al Perú. Capítulo CIV del flujo y reflujo del mar Océano en Indias. Uno de los secretos admirables de naturaleza es el flujo y reflujo del mar, no solamente por la extrañeza de su crecimiento y disminución, sino mucho más por la variedad que en diversos mares se halla en esto, y aún en diversas playas de un mismo mar hay mares que no tienen el flujo y reflujo cotidiano, como consta del Mediterráneo inferior, que es el Tirreno, teniendo flujo y reflujo cotidiano el Mediterráneo superior, que es el mar de Venecia, cosa que con razón causa admiración, porque siendo ambos mediterráneos, y no mayor el de Venecia, aquel tiene flujo y reflujo como el océano, y este otro mar de Italia no lo tiene, pero algunos mediterráneos manifiestamente tienen crecimiento y menguante cada mes, otros ni al día, ni al mes. Otros mares, como el océano de España, tienen el flujo y reflujo de cada día y a más de ese, el de cada mes, que son dos, es a saber, a la entrada y a la llena de luna, que llaman aguas vivas. Mar que tenga el crecimiento y disminución de cada día, y no le tenga el de cada mes, no sé qué le haya en las Indias. Es cosa de admiración la variedad que hay en esto. Partes hay, en que llena y vacía la mar cada día 2 leguas, como se ve en Panamá, y en aguas vivas es mucho más. Hay otras, donde es tan poco lo que sube y lo que baja, que apenas se conoce la diferencia. Lo común es tener el mar océano creciente y menguante, cotidiana y menstrua, y la cotidiana es 2 veces al día natural, y siempre 3/4 de hora menos el un día del otro, conforme al movimiento de la luna, y así nunca la marea un día es a la hora del otro. Este flujo y reflujo han querido algunos sentir, que es movimiento local del agua del mar, de suerte que el agua que viene creciendo a una parte, va descreciendo a la contraria, y así es menguante en la parte opuesta del mar, cuando es acá creciente a la manera que en una caldera hace ondas el agua, que es llano, que cuando a la una parte sube, baja a la otra. Otros afirman, que el mar a un tiempo crece a todas partes, y a un mismo tiempo mengua también a todas partes, de modo, que es como el hervor de la olla, que juntamente sube, y se extiende a todas sus partes, y cuando se aplaca, juntamente se disminuye a todas partes. Este segundo parecer es verdadero, y se puede tener, a mi juicio, por cierto y averiguado, no tanto por las razones que para esto dan los filósofos que en sus meteoros fundan esta opinión, cuanto por la experiencia cierta que de este negocio se haya podido alcanzar. Porque para satisfacerme de este punto y cuestión, yo pregunté con muy particular curiosidad al piloto arriba dicho, cómo eran las mareas que en el estrecho hallaron, si por ventura descrecían y menguaban las mareas del mar del sur, al tiempo que subían y pujaban las del mar del norte, y al contrario, porque siendo esto así, era claro que el crecer el mar de una parte, era descrecer de otra. ¿Qué es lo que la primera opinión afirma? Respondióme, que no era de esa suerte, sino que clarísimamente a un propio tiempo venían creciendo las mareas del mar del norte, y las del mar del sur, hasta encontrarse unas solas con otras, y que a un mismo tiempo volvían a bajar cada una a su mar, y que este pujar y subir, y después bajar y menguar, era cosa que cada día la veían, y que el golpe y encuentro de la una y otra creciente era como tengo dicho a las 70 leguas del mar del norte, y 30 del mar del sur, de donde se colige manifiestamente, que el flujo y reflujo del océano no es puro movimiento local, sino alteración y fervor con que realmente todas sus aguas suben, y crecen a un mismo tiempo, y a otro tiempo bajan, y menguan, de la manera que del hervor de la olla, se ha puesto la semejanza. No fuera posible comprender por vía de experiencia este negocio, sino en el estrecho, donde se junta todo el mar océano entre sí, porque por las playas opuestas saber si cuando en la una crece, descrece en la otra, solos los ángeles lo podrían averiguar, que los hombres no tienen ojos para ver tanta distancia, ni pies para poder llevar los ojos con la presteza que una marea da de tiempo, que son solamente 6 horas. Capítulo XB chica de diversos pescados, y modos de pescar de los indios. Hay en el océano innumerables pescados, que solo el hacedor puede declarar sus especies y propiedades. Muchos de ellos son del mismo género que en la mar de Europa se hallan, como lisas, sábalos, que suben de la mar a los ríos, dorados, sardinas, y otros muchos otros hay, que no sé que los haya por acá, como los que llaman cabrillas, y tienen alguna semejanza con truchas, y los que en Nueva España llaman bobos, que suben de la mar a los ríos besugos, ni truchas no las he visto. Dicen que en tierra de Chile las hay. Atunes hay algunos,
aunque raros, en la costa del Perú, y es opinión que a tiempos suben a desovar al estrecho de Magallanes, como en España al estrecho de Gibraltar, y por eso se hallan más en la costa de Chile, aunque el atún que yo he visto traído de allá, no es tal como lo de España en las islas que llaman de Barlovento, que son Cuba, La Española, Puerto Rico y Jamaica, se halla el que llaman manatí, extraño género de pescado, si pescado se puede llamar animal que pare vivos sus hijos, y tiene tetas, y leche con que los cría, y pase hierba en el campo, pero en efecto habita de ordinario en el agua, y por eso le comen por pescado, aunque yo cuando en Santo Domingo lo comí un viernes, cuasi tenía escrúpulo, no tanto por lo dicho, como porque en el color y sabor no parecían sino tajadas de ternera, y en parte de pernil. Las postas de este pescado, es grande como una vaca de los tiburones, y de su increíble voracidad, me maravillé con razón, cuando vi que de uno que habían tomado en el puerto que he dicho, le sacaron del buche un cuchillo grande carnicero, y un anzuelo grande de hierro, y un pedazo grande de la cabeza de una vaca con su cuerno entero, y aún no sé si ambos a dos yo vi por pasatiempo echar, colgado de muy alto, en una poza que hace la mar, un cuarto de un rocín, y venir a él al momento una cuadrilla de tiburones tras el olor, y porque se gozase mejor la fiesta, no llegaba al agua la carne del rocín, sino levantada no sé cuántos palmos, tenía en derredor esta gentecilla que digo, que daban saltos, y de una arremetida en el aire cortaban carne y hueso, con extraña presteza, y así cercenaban el mismo jarrete del rocín, como si fuera un troncho de lechuga. Pero tales navajas tienen en aquella su dentadura asidos a estos fieros tiburones andan unos pececillos, que llaman romeros, y por más que hagan, no los pueden echar de sí, estos se mantienen de lo que a los tiburones se les escapa por los lados voladores son otros pececillos que se hallan en la mar dentro de los trópicos, y no sé que se hallen fuera a estos persiguen los dorados, y por escapar de ellos saltan de la mar, y van buen pedazo por el aire, por eso los llaman voladores. Tienen unas aletas como de telilla o pergamino, que les sustentan un rato en el aire en el navío en que yo iba, voló o saltó uno, y vi la facción que digo de alas de los lagartos o caimanes que llaman, hay mucho escrito en historias de Indias, son verdaderamente los que Plinio y los antiguos llaman crocodilos hállanse en las playas y ríos calientes. En playas o ríos fríos no se hallan por eso en toda la costa del Perú no los hay hasta Paita, y de allí y adelante son frecuentísimos en los ríos es animal ferocísimo, aunque muy torpe, la presa hace fuera del agua, y en ella ahoga lo que toma vivo, pero no la traga sino fuera del agua, porque tiene el tragadero de suerte, que fácilmente se ahogaría entrándole agua es maravillosa la pelea del caimán con el tigre. Que los hay ferocísimos en Indias un religioso nuestro me refirió haber visto a estas bestias pelear cruelísimamente a la orilla de la mar el caimán con su cola daba recios golpes al tigre, y procuraba con su gran fuerza llevarle al agua, el tigre hacía fuerte presa en el caimán con las garras, tirándole a tierra al fin prevaleció el tigre, y abrió al lagarto, debió de ser por la barriga, que la tiene blanda, que todo lo demás no hay lanza, y aún apenas arcabuz que lo pase más excelente fue la victoria que tuvo de otro caimán un indio, al cual le arrebató un hijuelo, y se lo metió debajo del agua, de que el indio lastimado y sañudo se echó luego tras él con un cuchillo, y como son excelentes buzos, y el caimán no prende sino fuera del agua, por debajo de la barriga le hirió, de suerte que el caimán se salió herido a la ribera, y soltó al muchacho, aunque ya muerto y ahogado pero más maravilloso es la pelea que tienen los indios con las ballenas, que cierto es una grandeza del hacedor de todo, dar a gente tan flaca como indios, habilidad y osadía para tomarse con la más fiera y disforme bestia de cuantas hay en el universo, y no solo pelear, pero vencer y triunfar tan gallardamente viendo esto, me he acordado muchas veces de aquello del Salmo 133, que se dice de la ballena, Dracoiste, que formaste ad illudendum mei, que más burla que llevar un indio solo con un cordel vencida y atada a una ballena tan grande como un monte el estilo que tienen, según me refirieron personas expertas, los indios de la Florida, donde hay gran cantidad de ballenas es, meterse en una canoa, o barquilla, que es como una artesa, y bogando llega hacia el costado de la ballena, y con gran ligereza salta, y sube sobre su cerviz, y allí caballero aguardando tiempo, mete un palo agudo y recio, que trae consigo, por la una ventana de la nariz de la ballena,
llama nariz a aquella fístula por donde respiran las ballenas, luego le golpea con otro palo muy bien, y le hace entrar bien profundo, brama la ballena, y da golpes en la mar, y levanta montes de agua, y húndese dentro con furia, y vuelve a saltar, no sabiendo qué hacerse de rabia se quedó el indio y muy caballero, y la enmienda que hace del mal hecho es hincarle otro palo semejante en la otra ventana, y golpearle de modo, que le tapa del todo, y le quita la respiración, y con esto se vuelve a su canoa, que tiene asida al lado de la ballena con una cuerda, pero deja primero bien atada su cuerda a la ballena, y haciéndose a un lado con su canoa, va así dando cuerda a la ballena, la cual, mientras está en mucha agua, da vueltas a una parte y a otra, como loca de enojo, y al fin se va acercando a tierra, donde con la enormidad de su cuerpo presto encalla, sin poder ir ni volver. Aquí acuden gran copia de indios al vencido para coger sus despojos. En efecto la acaban de matar, y la parten, y hacen trozos, y de su carne harto perversa, secándola y moliéndola hacen ciertos polvos que usan para su comida, y les dura largo tiempo. También se cumple aquí lo que de la misma ballena dice otro Salmo 134 de Disti Eumes Campo Pulicetiopum. El adelantado Pedro Meléndez muchas veces contaba esta pesquería, de que también hace mención Monardes en su libro, aunque es más menuda, no deja de ser digna de referirse. También otra pesquería que usan de ordinario los indios en la mar hacen unos como manojos de juncia, o espadañas secas bien atadas, que allá llaman balsas, y llévanlas a cuestas hasta la mar, donde arrojándolas con presteza suben en ellas, y así caballeros entran la mar adentro, y bogando con unos canaletes de un lado y de otro, se van 1 y 2 leguas en alta mar a pescar, llevan en los dichos manojos sus redes y cuerdas, y sustentándose sobre las balsas, arrojan su red, y están pescando grande parte de la noche, o del día, hasta que llenan su medida, con que dan la vuelta muy contentos. Cierto, verlos ir a pescar en el Callao de Lima era para mí cosa de gran recreación, porque eran muchos, y cada uno en su balsilla caballero, o sentado a porfia cortando las olas del mar, que es bravo allí donde pescan, parecían los tritones, o neptunos que pintan sobre el agua. En llegando a tierra, sacan su barco a cuestas, y luego le deshacen, y tienden por aquella playa las espadañas para que se enjuguen y sequen. Otros indios de los valles de Ica solían ir a pescar en unos cueros, o pellejos de lobo marino hinchados, y de tiempo a tiempo los soplaban como a pelotas de viento para que no se hundiesen. En el valle de Cañete, que antiguamente decían el Guarco, había innumerables indios pescadores, y porque resistieron al Inca, cuando fue conquistando aquella tierra, fingió paces con ellos, y ellos por hacerle fiesta, hicieron una pesca solemne de muchos millares de indios, que en sus balsas entraron en la mar. A la vuelta, el Inca tuvo apercibidos soldados de Callada, e hizo en ellos cruel estrago, por donde quedó aquella tierra tan despoblada, siendo tan abundante otro género de pesca. Vi, a que me llevó el virrey don Francisco de Toledo. Verdad es, que no era en mar, sino en un río, que llaman el Río Grande, en la provincia de los Charcas, donde unos indios chiriguanas se zabullían debajo del agua, y nadando con admirable presteza seguían los peces, y con unas fisgas, o arpones que llevaban en la mano derecha, nadando solo con la izquierda herían el pescado, y así atravesado lo sacaban arriba, que cierto parecían ellos ser más peces que hombres de la tierra. Y ya que hemos salido de la mar, vamos a esos otros géneros de aguas que restan por decir. Capítulo XB chica y de las lagunas y lagos que se hallan en Indias en lugar del mar Mediterráneo, que gozan las regiones del viejo orbe. Proveyó el Criador en el nuevo de muchos lagos, y algunos tan grandes que se pueden llamar mares, pues al de Palestina le llama así la escritura, no siendo mayor, ni aún tan grande como alguno de estos. El principal es el de Titicaca en el Perú, en las provincias del Collao, del cual se ha dicho en el libro precedente, que tiene de rodeo cuasi 80 leguas, y entran en el 10 o 12 ríos caudalosos. Comenzóse un tiempo a navegar en barcos, o navíos, y diéronse tan mala maña, que el primero navío que entró, se abrió con un temporal que hubo en la laguna. El agua no es del todo amarga y salobre como la del mar, pero es tan gruesa, que no es para beber. Criados géneros de pescado en abundancia, uno llaman suches, que es grande y sabroso, pero flemoso y malsano, otro bogas, más sano, aunque pequeño y muy espinoso. De patos y patillos de agua hay innumerable cosa en toda la laguna. Cuando quieren hacer fiestas los indios a algún personaje que pasa por Chucuito o por Omasuyo,
que son las dos riberas de la laguna, juntan gran copia de balsas, y en torno van persiguiendo y encerrando los patos, hasta tomar a manos cuantos quieren. Llaman este modo de cazar Chaco. Están a las riberas de esta laguna de una y otra parte las mejores poblaciones de indios del Perú. Por el desaguadero de esta se hace otra menor laguna, aunque bien grande, que se llama Paria, donde también hay mucho ganado especial porcuno, que se da allí en extremo, por la tótora que cría la laguna, con que engorda bien ese ganado. Hay otras muchas lagunas en los lugares altos de la sierra, de las cuales nacen ríos o arroyos, que vienen adelante a ser muy caudalosos ríos. Como vamos de Arequipa al Collao, hay en lo alto dos lagunas hermosas, a una banda y a otra del camino. De la una sale un arroyo, que después se hace río, y va a la mar del sur. De la otra dicen que tiene principio el río famoso de Aporima, del cual se cree que procede con la gran junta de ríos que se llegan de aquellas sierras, el ínclito río de las Amazonas, por otro nombre el Marañón. Es cosa que muchas veces consideré, de dónde proviene haber tantos lagos en lo alto de aquellas sierras y cordilleras, en los cuales no entran ríos, antes salen muy copiosos arroyos, y no se sienten menguar casi en todo el año las dichas lagunas. Pensar que de nieves que se derriten, o de lluvias del cielo se hacen estos lagos que digo, no satisface del todo, porque muchos de ellos no tienen esa copia de nieve, ni tanta lluvia, y no se sienten menguar, que todo arguye ser agua manantial, que la naturaleza proveyó allí. Aunque bien es de creerse ayudan de nieves y lluvias en algunos tiempos del año, son estos lagos tan ordinarios en las más altas cumbres de las sierras, que apenas hay río notable que no tenga su nacimiento de alguno de ellos. El agua de estos lagos es limpia y clara, crían poco pescado, y ese menudo, por el frío que continuo tienen, aunque por otra nueva maravilla se hallan algunas de estas lagunas ser sumamente calientes. En fin, del valle de Tarapaya, cerca de Potosí, hay una laguna redonda, y tanto, que parece hecha por compás, y con ser la tierra donde sale frigidísima, es el agua calidísima. Suelen nadar en ella cerca de la orilla, porque entrando más no pueden sufrir el calor. En medio de esta laguna se hace un remolino y borbollón de más de 20 pies en largo y ancho, y es allí el propio manantial de la laguna, la cual, con ser su manantial tan grande, nunca la sienten crecer cosa alguna, que parece se exhala allí, o tiene algunos desaguaderos encubiertos, pero tampoco la ven menguar, que es otra maravilla, con haber sacado de ella una corriente gruesa para moler ciertos ingenios de metal, y siendo tanta el agua que desagua, había de menguar algo de razón. Dejando el Perú, y pasando a la Nueva España, no son menos memorables las lagunas que en ella se hallan, especialmente aquella tan famosa de México, en la cual hay dos diferencias de aguas, una es salobre y como de mar, otra clara y dulce, causada de ríos que entran allí. En medio de la laguna está un peñón muy gracioso, y en el baños de agua caliente, y mana allí, que para salud lo tienen por muy aprobado. Hay cementeras hechas en medio de la laguna, que están fundadas sobre la propia agua, y hechos sus camellones llenos de mil diferencias de semillas y hierbas, y infinitas flores, que si no es viéndolo, no se puede bien figurar cómo es. La Ciudad de México está fundada sobre esta laguna, aunque los españoles han ido cegando con tierra todo el sitio de la ciudad, y solo han dejado algunas acequias grandes, y otras menores que entran, y dan vuelta al pueblo, y con estas acequias tienen gran comodidad para el acarreo de todo cuanto han menester de leña, hierba, piedra, madera, frutos de la tierra, y todo lo demás. Cortés fabricó bergantines cuando conquistó a México, después pareció que era más seguro no usarlos, y así solo se sirven de canoas. De que hay grande abundancia tiene la laguna mucha pesca y caza, aunque no vi yo de ella pescado de precio. Dicen valen los provechos de ella más de 300.000 ducados. Otra y otras lagunas hay también no lejos de allí, de donde se lleva harto pescado a México. La provincia de Michoacán se dice así, por ser tierra de mucho pescado. Hay lagunas hermosas y grandes, abundantísimas de pescado, y es aquella tierra sana y fresca. Otros muchos lagos hay, que hacer mención de todos, ni aún saberlos en particular, no es posible. Solo se advierta lo que en el libro precedente se notó, que debajo de la torrida hay mayor copia de lagos que en otra parte del mundo. Con lo dicho, y otro poco que digamos de ríos y fuentes, quedará acabado lo que se ofrece decir en esta materia. Capítulos. Vi de diversas fuentes y manantiales como en otras partes del mundo, así en las Indias hay gran diversidad de manantiales, fuentes, y ríos, y algunos de propiedades extrañas en Huancavelica del Perú,
¿Dónde están las minas de azogue? Hay una fuente que emana agua caliente, y como va manando el agua se va convirtiendo en peña. De esta peña o piedra tienen edificadas casi todas las casas de aquel pueblo. Es piedra blanda, y suave de cortar, y con hierro la cortan y labran con la facilidad que si fuese madera, y es liviana y durable. De esta agua, si beben hombres o animales, mueren, porque se les congela en el vientre, y se hace piedra, y así han muerto algunos caballos. Como se va convirtiendo en piedra, el agua que va manando tapa el camino a la demás, y así es forzoso mudar la corriente, por lo cual mana por diversas partes. Como va creciendo la peña en la punta o cabo de Santa Elena hay un manantial o fuente de un betún, que en el Perú llaman cope, y debe de a este modo lo que la escritura refiere 135 de aquel valle silvestre, donde se hallaban pozos de betún. Aprovechanse los marineros de aquella fuente o pozo de copey, para brear las jarcias y aparejos, porque les sirve como la pez y brea de España para aquel efecto. Viniendo navegando para la Nueva España por la costa del Perú, me mostró el piloto la isla, que llaman de Lobos, donde nace otra fuente o pozo del copey, o betún que he dicho, con que asimismo brean las jarcias, y hay otra fuente o manantial de alquitrán. Díjome el sobredicho piloto, hombre excelente en su ministerio, que le había acaecido navegando por allí algunas veces, estando tan metido a la mar, que no había vista de tierra, saber por el olor del copey donde se hallaba. Tan cierto como si hubiera reconocido tierra, tanto es el olor que perpetuamente se esparce de aquel manantial. En los baños que llaman de El Inca hay un canal de agua, que sale hirviendo, y junto a él otro de agua tan fría como de nieve. Usaba el Inca templar la una con la otra como quería, y es de notar, que tan cerca uno de otro haya manantiales de tan contrarias cualidades. Otros innumerables hay, en especial en la provincia de los Charcas, en cuya agua no se puede sufrir tener la mano por espacio de una Ave María, como yo lo vi sobreapuesta en el Cusco. Tienen una heredad donde mana una fuente de sal, que así como va manando se va volviendo sal, y es blanca y buena a maravilla, que si en otras partes fuera, no fuera poca riqueza. Allí no lo es por la abundancia que hay de sal. Las aguas que corren en Guayaquil, que es en el Perú, cuasi debajo de la equinoccial, las tienen por saludables para el mal francés, y otros semejantes, y así van allí a cobrar salud. De partes muy remotas, dicen ser la causa, que hay por aquella tierra infinita cosa de la raíz que llaman zarzaparrilla, cuya virtud y operación es tan notoria, y que las aguas toman de aquella virtud, para sanar. Vilcanota es un cerro que, según la opinión de la gente, está en el lugar más alto del Perú. Por lo alto está cubierto de nieve, y por partes todo negro como carbón. Salen de él dos manantiales a partes contrarias, que en breve rato se hacen arroyos grandes, y poco después ríos muy caudalosos. Va el uno al Collao, a la gran laguna de Titicaca, el otro va a los Andes, y es el que llaman Yucay, que juntándose con otros sale a la mar del norte con excesiva corriente. Este manantial, cuando sale de la peña Vilcanota que he dicho, es de la misma manera que agua de lejía, la color cenicienta, y todo él veando un humo de cosa quemada, y así corre largo trecho, hasta que la multitud de aguas que entran en él, le apagan aquel fuego, y humo que saca de su principio. En la Nueva España vi un manantial como de tinta algo azul, otro en el Perú de color rojo como de sangre, por donde le llaman el río Bermejo. Capítulos vi de ríos entre todos los ríos, no solo de Indias, sino de el universo mundo. El Principado tiene el río Marañón, o de las Amazonas, de el cual se dijo en el libro pasado: por este han navegado diversas veces españoles, pretendiendo descubrir tierras, que según fama son de grandes riquezas, especialmente la que llaman El Dorado, y el Paititi. El adelantado Juan de Salinas hizo una entrada por él notable, aunque fue de poco efecto. Tiene un paso que le llaman el Pongo, que debe ser de los peligrosos del mundo, porque recogido entre dos peñas altísimas tajadas, da un salto abajo de terrible profundidad, a donde el agua con el gran golpe hace tales remolinos, que parece imposible dejar de anegarse y hundirse allí. Con todo eso la osadía de los hombres acometió a pasar aquel paso. Por la codicia del Dorado tan afamado dejáronse caer de lo alto, arrebatados del furor del río, y haciéndose bien a las canoas, o barcas en que iban, aunque se trastornaban al caer, y ellos y sus canoas se hundían, volvían a lo alto, y en fin con maña y fuerza salían. En efecto, escapó todo el ejército, excepto muy poquitos que se ahogaron, y lo que más admira, diéronse tan buena maña,
que no se les perdió la munición y pólvora que llevaban a la vuelta porque al cabo de grandes trabajos y peligro la hubieron de dar por allí, subieron por una de aquellas peñas altísimas, haciéndose a los puñales que hincaban otra entrada hizo por el mismo río el capitán Pedro de Orsua, y muerto él, y amotinada la gente. Otros capitanes prosiguieron por el brazo que viene hasta el mar del norte, decíanos un religioso de nuestra compañía, que siendo seglar se halló en toda aquella jornada, que casi 100 leguas subían las mareas el río arriba, y que cuando viene ya a mezclarse con el mar, que es casi debajo, o muy cerca de la línea, tiene 70 leguas de boca, cosa increíble, y que excede a la anchura del mar Mediterráneo, aunque otros no le dan en sus descripciones sino 25 o 30 leguas de boca. Después de este río tiene el segundo lugar en el universo el río de la Plata, que por otro nombre se dice el Paraguay, el cual corre de las cordilleras del Perú, y entra en la mar en altura de 35 grados al sur, crece al modo que dicen del Nilo, pero mucho más sin comparación, y deja hechos mar los campos que baña, por espacio de 3 meses, después se vuelve a su madre, suben por él navíos grandes muchas leguas. Otros ríos hay, que aunque no de tanta grandeza, pero igualan, y aún vencen a los mayores de Europa, como el de la Magdalena cerca de Santa Marta, y el Río Grande, y el de Alvarado en Nueva España, y otros innumerables de la parte del sur, en las sierras del Perú. No son tan grandes los ríos comúnmente, porque tienen poco espacio de corrida, y no pueden juntar tantas aguas, pero son recios por caer de la sierra, y tienen avenidas súbitas, y por eso son peligrosos, y han sido causa de muchas muertes. En tiempo de calores crecen, y vienen de avenida. Yo pasé 27 por la costa, y ninguno de ellos abado usan los indios de 1000 artificios para pasar los ríos. En algunas partes tienen una gran soga atravesada de banda a banda, y en ella un cesto no canasto, en el cual se mete el que ha de pasar, y desde la ribera tiran de él, y así pasa en su cesto. En otras partes va el indio como caballero en una balsa de paja, y toma a las ancas al que ha de pasar, y bogando con un canalete pasa. En otras partes tienen una gran red de calabazas, sobre las cuales echan las personas, o ropa que han de pasar, y los indios, asidos con unas cuerdas, van nadando, y tirando de la balsa de calabazas como caballos tiran un coche o carroza, y otros detrás van dando empellones a la balsa para ayudarla. Pasados, toman a cuestas su balsa de calabazas, y vuelven a pasar a nado. Esto hacen en el río de Santa del Perú. En el de Alvarado de Nueva España pasamos sobre una tabla que toman a hombros los indios, y cuando pierden pie, nadan. Estas y otras 1000 maneras que tienen de pasar los ríos, ponen cierto miedo cuando se miran, por parecer medios tan flacos y frágiles, pero en efecto son muy seguros puentes. Ellos no las usaban, sino de crismejas y paja. Ya hay en algunos ríos puentes de piedra por la diligencia de algunos gobernadores, pero harto menos de las que fuera razón en tierra, donde tantos hombres se ahogan por falta de ellas, y que tanto dinero dan, de que no solo España, pero tierras extranjeras fabrican soberbios edificios de los ríos que corren de las sierras, sacan en los valles y llanos los indios muchas y grandes acequias para regar la tierra, las cuales usaron hacer con tanto orden y tan buen modo, que en Murcia, ni en Milán no le hay mejor, y esta es la mayor riqueza, o toda la que hay en los llanos del Perú, como también en otras muchas partes de Indias. Capítulo 6 de la cualidad de la tierra de Indias. En general, la cualidad de la tierra de Indias pues es el postrero de los 3 elementos que propusimos tratar en este libro. En gran parte se puede bien entender, por lo que está disputado en el libro antecedente de la tórrida zona, pues la mayor parte de Indias cae debajo de ella. Pero para que mejor se entienda, he considerado 3 diferencias de tierra en lo que he andado en aquellas partes. Una es baja, y otra muy alta, y la que está en medio de estos extremos. La tierra baja es la que es costa de mar, que en todas las Indias se halla, y esta de ordinario es muy húmeda y caliente, y así es la menos sana, y menos poblada al presente. Bien que hubo antiguamente grandes poblaciones de indios, como de las historias de la Nueva España, y del Perú consta, porque como les era natural aquella región a los que en ella nacían y se criaban, conservábanse bien, vivían de pesquerías del mar, y de las sementeras que hacían, sacando acequias de los ríos, con que suplían la falta de lluvias, que ordinariamente es poca en la costa, y en algunas partes ninguna del todo. Tiene esta tierra baja grandísimos pedazos inhabitables, ya por arenales, que los hay crueles, y montes enteros de arena, ya por ciénagas,
que como corre el agua de los altos, muchas veces no haya salida, y viértese, y hace pantanos y tierras anegadizas sin remedio. En efecto, la mayor parte de toda la costa del mar es de esta suerte en Indias. Mayormente por la parte del mar del sur en nuestro tiempo está tan disminuida y menoscabada la habitación de estas costas o llanos que de 30 partes se deben de haber acabado las 29, lo que dura de indios. Creen muchos se acabará antes de mucho. Atribuyen esto algunos a diversas causas, unos a demasiado trabajo que han dado a los indios, otros al diverso modo de mantenimientos y bebidas que usan, después que participan del uso de españoles, otros al demasiado vicio que en beber y en otros abusos tienen, y yo para mí creo que este desorden es la mayor causa de su disminución, y el disputarlo no es para ahora en esta tierra baja que digo, que generalmente es mal sana, y poco apta para la habitación humana. Hay excepción de algunas partes que son templadas y fértiles, como es gran parte de los llanos del Perú, donde hay valles frescos y abundantes. Sustenta por la mayor parte la habitación de la costa el comercio por mar con España, del cual pende todo el estado de las Indias. Están pobladas en la costa algunas ciudades, como en el Perú Lima y Trujillo, Panamá y Cartagena en tierra firme, Santo Domingo, y Puerto Rico y La Habana en las islas, y muchos pueblos menores, como la Veracruz en la Nueva España, y Cayarica, y otros en el Perú, y comúnmente los puertos, aunque poca tienen alguna población. La segunda manera de tierra es por otro extremo muy alta, y por el consiguiente fría y seca, como lo son las sierras. Comúnmente esta tierra no es fértil, ni apacible, pero es sana, y así es muy habitada, tiene pastos, y con ellos mucho ganado, que es gran parte del sustento de la vida humana. Con esto suplen la falta de sementeras, rescatando y trajinando lo que hace estas tierras ser habitadas y algunas muy pobladas, es la riqueza de minas que se halla en ellas, porque a la plata y al oro obedece todo en estas. Por ocasión de las minas, hay algunas poblaciones de españoles y de indios muy crecidas, como es Potosí y Huancavelica en el Perú. Los Zacatecas en Nueva España de indios hay por todas las serranías grande habitación, y hoy día se sustentan, y aún quieren decir, que van en crecimiento los indios, salvo que la labor de minas gasta muchos, y algunas enfermedades generales han consumido gran parte, como el cocoliste en la Nueva España. Pero en efecto de parte de su vivienda no se ve que vayan en disminución. En este extremo de tierra alta, fría y seca, hay los dos beneficios que he dicho de pastos y minas, que recompensan bien otros dos que tienen las tierras bajas de costa, que es el beneficio de la contratación de mar, y la fertilidad de vino, que no se da sino en estas tierras muy calientes. Entre estos dos extremos hay la tierra de mediana altura, que aunque una más o menos que otra, no llegan ni al calor de la costa, ni al destemple de puras sierras. En esta manera de tierra se dan bien las sementeras de trigo, cebada y maíz, las cuales no hacían tierras muy altas, aunque sí en bajas tienen también abundancia de pastos, ganados, frutas y arboledas, y se dan bastante las verduras. Para la salud y para el contento es la mejor habitación, y así lo más que está poblado en Indias. Es de esta cualidad yo lo he considerado con alguna atención en diversos caminos, y discursos que he hecho, y hallado por buena cuenta, que las provincias y partes más pobladas y mejores de India son de este jaez en la Nueva España, que sin duda es de lo mejor que rodea el sol. Mírese, que por donde quiera que se entre, tras la costa luego se va subiendo, y aunque de la suma subida se vuelve a declinar después, es poco, y queda la tierra mucho más alta que está la costa. Así está todo el contorno de México, y lo que mira el volcán, que es la mejor tierra de Indias. Así en el Perú, Arequipa, y Huamanga, y el Cusco, aunque una algo más, y otra algo menos, pero en fin toda es tierra alta, y que de ella se baja a valles hondos, y se sube a sierras altas, y lo mismo me dicen de Quito, y de Santa Fe, y de lo mejor del Nuevo Reino. Finalmente tengo por gran acuerdo del Hacedor, proveer, que cuasi la mayor parte de esta tierra de Indias fuese alta, porque fuese templada, pues siendo baja fuera muy cálida debajo de la zona tórrida, mayormente distando de la mar. Tiene también cuasi tanta tierra yo he visto en Indias, vecindad de sierras altas por un cabo o por otro, y algunas veces por todas partes. Tanto es esto, que muchas veces dije allá, que deseaba verme en parte donde todo el horizonte se terminase con el cielo y tierra tendida, como en España. En mil campos se ve, pero jamás me acuerdo haber visto en Indias tal vista, ni en islas, ni en tierra firme,
aunque anduve más de 700 leguas en largo, mas como digo, para la habitación de aquella región fue muy conveniente la vecindad de los montes y sierras para templar el calor del sol, y así todo lo más habitado de Indias es del modo que está dicho, y en general toda ella es tierra de mucha hierba, y pastos, y arboleda, al contrario de lo que Aristóteles y los antiguos pensaron, de suerte, que cuando van de Europa a Indias, se maravillan ver tierra tan amena y tan verde, y tan llena de frescura, aunque tiene algunas excepciones esta regla, y la principal es de la tierra del Perú, que es extraña entre todas, de la cual diremos ahora. Capítulo XX de las propiedades de la tierra del Perú. Por Perú entendemos no toda aquella gran parte del mundo, que intitulan la América, pues en esta se comprende el Brasil, y el reino de Chile, y el de Granada, y nada de esto es Perú, sino solamente aquella parte que cae a la banda del sur, y comienza del reino de Quito, que está debajo de la línea, y corre en largo hasta el reino de Chile, que sale de los trópicos, que serán 600 leguas en largo, y en el ancho no más de hasta lo que toman los Andes, que serán 50 leguas comúnmente, aunque en algunas partes, como hacia Chachapoyas, hay más este pedazo de mundo, que se llama Perú, es de más notable consideración, por tener propiedades muy extrañas, y ser cuasi excepción de la regla general de tierras de Indias, porque lo primero, toda su costa no tiene sino un viento, y ese no es el que suele correr debajo de la tórrida, sino su contrario, que es el sur y sudoeste. Lo segundo, con ser de su naturaleza este viento el más tempestuoso, y más pesado y enfermo de todos, es allí a maravilla suave, sano y regalado, tanto, que a él se debe la habitación de aquella costa, que sin él fuera inhabitable de caliente y congojosa. Lo tercero, en toda aquella costa nunca llueve, ni truena, ni graniza, ni nieva, que es cosa admirable. Lo cuarto, en muy poca distancia junto a la costa llueve, y nieva, y truena terriblemente. Lo quinto, corriendo dos cordilleras de montes al parejo, y en una misma altura de polo, en la una hay grandísima arboleda, y llueve lo más del año, y es muy cálida; la otra todo lo contrario, es toda pelada, muy fría, y tiene el año repartido en invierno y verano, en lluvias y serenidad. Para que todo esto se perciba mejor, hace de considerar, que el Perú está dividido en tres como tiras largas y angostas, QN son llanos, sierras, y Andes. Los llanos son costa de la mar, la sierra es todo cuestas con algunos valles, los Andes son montes espesísimos, tienen los llanos de ancho como 10 leguas, y en algunas partes menos, en otras algo más; la sierra tendrá 20, los Andes otras 20, en partes más, y en partes menos, corren lo largo de norte a sur, lo ancho de oriente a poniente es, pues, cosa maravillosa, que en tan poca distancia como son 50 leguas, distando igualmente de la línea y polo, haya tan grande diversidad, que en la una parte cuasi siempre llueve, en la otra parte cuasi nunca llueve, y en la otra un tiempo llueve, y otro no llueve. En la costa o llanos nunca llueve, aunque a veces cae una agua menudilla, que ellos llaman garua, y en Castilla llovizna, y esta a veces llega a unos goteroncillos de agua que cae, pero en efecto, no hay tejados, ni agua que obligue a ellos. Los tejados son una estera con un poco de tierra encima, y eso les basta. En los Andes cuasi todo el año llueve, aunque un tiempo hay más serenidad que otro. En la sierra que cae en medio de estos extremos, llueve a los mismos tiempos que en España, que es desde septiembre a abril, y es otro tiempo está sereno, que es cuando más desviado anda el sol, y lo contrario cuando más cercano, de lo cual se trató en el libro pasado. Lo que llaman Andes, y lo que llaman sierra, son dos cordilleras de montes altísimos, y deben de correr más de 1000 leguas la una a vista de la otra, cuasi como paralelas. En la sierra se crían cuasi innumerables manadas de vicuñas, que son aquellas como cabras monteses tan ligeras. Críanse también los que llaman guanacos y pacos, que son los carneros, y juntamente los jumentos de aquella tierra, de que se tratará a su tiempo. En los Andes se crían monos, y muchos micos muy graciosos, y papagayos en cantidad. Hace la hierba o árbol que llaman coca, que tan estimada es de los indios, y tanto dinero vale su trato. Lo que llaman sierra, en partes donde se abre, hace valles que son la mejor habitación del Perú, como el de Jauja, el de Andahuaylas, el de Yucay. En estos valles se da maíz, y trigo, y frutas, en unas más,
y en otras menos pasada la ciudad del Cusco que era antiguamente la corte de los señores de aquellos reinos. Las dos cordilleras que he dicho se apartan más una de otra, y dejan en medio una campaña grande o llanadas, que llaman la provincia del Collao. En estas hay cantidad de ríos, y la gran laguna Titicaca, y tierras grandes, y pastos copiosos, pero aunque es tierra llana, tiene la misma altura y destemplanza de sierra. Tampoco cría arboleda, ni leña, pero suplen la falta de pan con unas raíces que siembran, que llaman papas, las cuales debajo de la tierra se dan, y estas son comida de los indios, y secándolas y curándolas hacen de ellas lo que llaman chuño, que es el pan y sustento de aquella tierra. También se dan algunas otras raíces y hierbezuelas, que comen. Es tierra sana, y la más poblada de Indias, y la más rica, por la abundancia de ganados que se crían bien, así de los de Europa ovejas, vacas, cabras, como de los de la tierra, que llaman guanacos y pacos. Hay caza de perdices harta. Tras la provincia del Collao viene la de los